Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay versiones que dicen Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que quiere decir que el Señor no cambia. Y si hemos de darle un título basado en lo que dice Hebreos 13, le podríamos colocar un Dios inmutable. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Érase una vez en la cumbre de una montaña, 3 pequeños árboles juntos, pensando sobre lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes. El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: yo quiero ser uno que guarde tesoros. Quiero estar repleto de oro y ser llenado de piedras preciosas. Yo seré el baúl de tesoro más hermoso del mundo. El segundo arbolito miró un pequeño arroyo y realizando su camino al océano y dijo: yo quiero viajar a través de las aguas temibles y llevar a reyes poderosos sobre mí. Yo seré el barco más importante del mundo. El tercer arbolito miró hacia el valle que estaba abajo de la montaña y vio a hombres y mujeres trabajando en el pueblo. Y dijo: yo no quiero irme de la cima de la montaña nunca. Yo quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo se pare a mirarme, ellos levanten su mirada al cielo y pensarán en Dios, y seré el árbol más alto del mundo. Los años pasaron, llovió, brilló el sol, y los pequeños árboles crecieron altos. Un día, 3 leñadores subieron a la cumbre de la montaña. El primer leñador miró el primer árbol y dijo: ¿qué árbol tan hermoso es este? Y con la arremetida de su hacha brillante, el primer árbol cayó. Ahora me deberán convertir en un baúl hermoso. Deberé contener tesoros maravillosos, dijo el primer árbol. El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo: este árbol es fuerte, es perfecto para mí. Con la arremetida de su hacha, el segundo árbol cayó. Ahora deberé navegar aguas temibles, pensó el segundo árbol. Deberé ser un barco importante, imponente, para llevar reyes temidos y poderosos. El tercer árbol sintió su corazón sufrir cuando el leñador lo miró. El árbol se paró derecho y apuntó hacia lo alto, hacia el cielo. Pero el leñador ni siquiera miró hacia arriba y dijo: cualquier árbol para mí es bueno. Y con la arremetida de su hacha brillante, el tercer árbol cayó. El primer árbol se emocionó cuando el leñador lo llevó a una carpintería, pero el carpintero lo convirtió en una caja de alimentos para animales de granja. Este árbol hermoso no fue cubierto con oro, ni llenado de tesoros, sino fue cubierto con polvo de corteza y lleno con alimento para animales de granjas hambrientos. El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca de un embarcadero, pero ningún barco importante fue construido ese día. En lugar de eso, aquel árbol fuerte fue cortado y convertido en un bote pequeño y débil. No podría navegar por los mares y fue llevado a un pequeño lago. El tercer árbol, confundido cuando el leñador lo cortó para hacer tabla fuerte, y fue dejado allí el árbol. Y este pensaba: yo todo lo que quería era quedarme en la cumbre de la montaña y apuntar a Dios. Muchísimos días y noches pasaron. A los 3 árboles ya casi se les había olvidado sus sueños, pero una noche una luz de estrella dorada alumbró al primer árbol cuando una joven puso a su hijo recién nacido en la caja de alimentos. Y el padre decía: caramba, hubiese querido hacer una mejor cuna para mi hijo. La madre le apretó la mano a su esposo y sonrió, mientras la luz de la estrella
alumbraba la madera suave y fuerte. Y la mujer dijo: este pesebre es hermoso. Y de repente el primer árbol supo que contenía el tesoro más grande del mundo. Pasado el tiempo, una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. El viajero se quedó dormido y mientras el segundo árbol navegaba tranquilo hacia dentro del lago, de repente una impresionante tempestad cayó. El pequeño árbol se llenó de temor. Él sabía que no tenía la fuerza para llevar estos pasajeros a la orilla y que estos quedasen a salvo entre el viento y la lluvia. El hombre cansado llegó, se levantó, se paró y alzó su mano y dijo: calma. La tormenta se detuvo tan rápido como comenzó. Y de repente el segundo árbol supo que llevaba navegando al Rey del cielo y la tierra. Un viernes en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron tomadas de aquel almacén de madero, olvidado. Se asustó al ser llevado a través de una impresionante multitud de personas enojadas. Se llenó de temor cuando unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se sintió feo, áspero y cruel. Pero el domingo en la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con júbilo debajo de su madera, el tercer árbol supo que el amor de Dios lo había cambiado todo. Esto hizo que el árbol se sintiera fuerte y cada vez que la gente pensara en el tercer árbol, allí pensarán en Dios. Eso era mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo. La próxima vez que te sientas deprimido porque no conseguiste lo que querías, solo siéntete firme y sé feliz, porque Dios está pensando en algo mejor para ti. Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, nos dice que el Señor no cambia, que es inmutable. Lo mismo que hizo ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer por siempre, por los siglos de los siglos. En el ayer se convierte en el mediador. Mediador, que palabra que proviene del griego mesistes, que significa un hombre que media para unir dos partes. Un hombre que media para unir dos partes. Si me pueden acompañar a 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El apóstol Pablo establece que cuando Jesús vino al mundo, ya el hombre se encontraba separado del Señor, separado de su Dios, de su Creador. El pecado que existía en el momento había hecho una brecha insalvable entre el hombre y Dios. Había enemistad. Y Jesús, ese mediador que se dio como rescate por todos, para que todos los que quieran puedan ir por este camino y reconciliarse con el Señor. Eso lo hizo ayer. Ayer el Señor hizo eso. Y reconcilió al hombre con Dios. Hoy lo sigue haciendo cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Pero no una aceptación de esa que, Señor, yo te acepto de verdad, escribe mi nombre en el libro de la vida y ahí pasó. Cuando aceptamos al Señor verdaderamente en nuestro corazón, lo invitamos a vivir aquí, en esta su casa. No cuando venimos a la iglesia o cuando el pastor nos invita a un ayuno o a una vigilia. No, cuando habita aquí en el corazón del hombre. Y entonces Él es prácticamente uno conmigo. Vive aquí y me enseña
a caminar todos los días de mi vida. Aún en mis flaquezas me levanta, así como el Padre levanta al Hijo cuando se tropieza. Así es el Señor. Anteriormente los sacerdotes mediaban entre Dios y los israelitas, ofreciendo sacrificios de animales por expiación de los pecados. Eran los únicos que tenían el privilegio de estar delante de la presencia de Dios. A través de sacrificios de animales, de cabras, de vacas, de ovejas, derramaban su sangre. Y entonces era cuando el pueblo se le cubría el pecado y podía estar en paz con el Señor. Pero el pueblo no tenía comunión directa con el Señor. Pero las cosas cambian, porque en aquel tiempo vino un mediador llamado Jesucristo. Hebreos 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no de sangre de machos cabros ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero hay una versión que me agrada más. La versión de Dios habla hoy. Y lo dice de la siguiente manera. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha creado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la vida eterna. La verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio de la Escritura y por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia. Es mediador de una nueva alianza y un nuevo pacto. Pues su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Y hace posible que Dios ha llamado, reciba la herencia eterna que les ha prometido. La obra del mediador se describe como dando a sí mismo rescate por los otros. Se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo aquel que está en esta tierra. No importa cuán malo sea, cuán pecador sea. Se entregó a sí mismo. No le importó nada. Simple y llanamente venía a verter su sangre. La sangre de la nueva alianza. Dejando el pacto antiguo eliminado para que el nuevo, el presente, donde Él entregaba su vida por nosotros, hoy tú y yo podamos estar delante de la presencia del trono de la gracia, es decir, delante del Altísimo,
a través de la sangre del pacto eterno. Y muchas veces nosotros tenemos esa sangre como que, ¿qué me importa? A veces hablamos del Señor como si estuviésemos hablando del Señor de la esquina. Y mira que no es así. Hay que tener respeto al Señor. Hay que tener conciencia cuando pensamos en el Señor. No hay ni habrá hombre igual a Él. Porque nadie entrega su vida por otro. Al menos que sea su hijo, al menos que sea su esposa, alguien muy allegado. Y eso, como están las cosas en el mundo el día de hoy, dificulto. Pero Él entregó su vida, eliminando el pacto antiguo y dándonos a nosotros, mira lo importante de todo esto, dándote a ti y a mí y al resto de la humanidad la posibilidad de poder tener una conversación cara a cara con tu Creador. Tener una relación íntima con tu Padre que está en los cielos. Y lo triste de todo esto es que no aprovechamos eso. Si hiciéramos un examen aquí y en el resto de todas las iglesias, de cómo está nuestra comunión con el Señor, qué tiempo le dedicamos para buscarle. A veces vemos que es más importante la novela, el cine, la reunión con los amigos, la prensa, o un buen libro que no está de más. ¿Y el qué? ¿No te acuerdas que estás aquí por Él? ¿No te acuerdas que Él entregó tu vida por ti? ¿No te acuerdas que por lo menos debemos tener un poquitico así de respeto y de amor por Él? ¿Ah? Que cuando nos llaman a servirle, ¿sabes cuál es el propósito de toda esta cuestión? Que nosotros también demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sabes qué es triste? Que el Señor te dijo que fueras a predicar su evangelio. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tristeza da eso. En los tiempos antiguos a los cristianos los perseguían, los mataban, los quemaban, los tiraban a las fieras. Y nosotros, por vivir una vida light, nos cuesta salir una hora a llevar el mensaje de salvación. Pero ¿sabes por qué nos cuesta hacer eso? Porque no tenemos una comunión íntima entre nosotros dos, entre Él y yo, entre Él y tú. Porque cuando esa relación se amalgama, sí, se une tan fuerte, que tú lo que quieres es tener 48 horas para estar con Él. Yo sé que es así. Pero por supuesto tenemos que trabajar, la familia, una serie de cosas. Pero el tiempo de Él debe ser como una ley que no cambia como Él lo es. El tiempo de Él es sagrado. El tiempo de Él no debemos nosotros desperdiciarlos en cosas vanas. El tiempo de Él es para fortalecernos, para sentir su amor, para sentir su gracia, su misericordia. ¿Qué tan agradecidos estamos? Si utilizamos un aparato aquí para medir cuán agradecimos y cuán enamorados estamos del Señor, ¡wow! Los resultados serían, como dice un predicador por ahí, impresionante. Impresionante. Hoy quiero yo decirte
que Él es tu amigo. Hoy quiero yo presentarte a Jesús, el que es mismo, ayer, hoy y por los siglos, el que entregó su vida, el que te permitió a ti y a mí algo que en los tiempos antiguos no nos era permitido, como era entablar una conversación directa con el Señor, de poder entrar al lugar santísimo a través de la sangre de un cordero, pero esta vez del Cordero Redentor llamado Jesucristo. A través de Él, Mateo 20:28 establece cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El justo por los injustos. ¿Quién crees tú que debería estar en la cruz del Calvario en este momento? Si tuviésemos en este momento, vamos a trasladarnos en el tiempo antiguo. Estamos nosotros en un lado y está el Señor del otro lado. Y nos hacemos un examen de conciencia. Terminado el examen de conciencia, ¿quién crees tú que debería estar en la cruz del Calvario? No lo digas, solamente piénselo y guárdeselo para usted mismo cuando tenga ahora más tarde comunión con el Señor. Pero Él decidió pagar el precio del injusto por Él. Ocupar tu lugar. Justificados fuimos. Es decir, quítate tú para ponerme yo, para que tú, Padre, cuando veas mi sangre y lo veas a Él, perdónalo. Porque muchas veces fallamos. Mediador tenemos, ayer, hoy y por los siglos, Jesús. Es el que intercede por ti y por mí todos los días de la vida. Y por si fuera poco, aparte de entregar la vida por ti, que no te costó mucho, hay algo que nos gusta saber. Y sobre todo cuando tenemos a esas pequeñas gripes encima. Jesús es nuestro sanador. Es el que te libra de todas las enfermedades. Isaías 53, 4, 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatidos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Desde el tiempo antiguo, aún antes de la fundación, ya el Señor había establecido que por su llaga, tú y yo y el resto de la humanidad era curado. ¿Cómo lo sabía Isaías si estaba en ese presente, viendo un pasado que todavía no había llegado? Era un futuro. Muy sencillo. Imagínense esta línea de tiempo que está aquí. Aquí está Isaías en todo el medio. El Señor todavía no había llegado, estaba aquí. Pero después el Señor en el futuro iba a llegar. ¿Sí? Y por esas llagas que iba a estar aquí, nosotros somos curados. Pero el profeta habla del tiempo presente en un pasado que es un futuro. Simple y llanamente Dios viene y corre la cortina del tiempo y le hace ver a Isaías lo que había de sufrir el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el escogido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu Rafa, mi sanador. ¿Ve qué tan sencillo y qué tan bueno es Dios? Simple y llanamente,
Él se hizo llaga para que tú y yo fuésemos sanados. Y lo sigue haciendo. Si revisamos toda la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que hubo muchas personas que fueron sanadas. La mujer del flujo de sangre, que es como que el bastión para predicar. Y vamos a ubicarnos en Mateo 8, 16, 7. Mateos 8, 16, 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué dice? Sanó todos los enfermos. Más adelante dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias. Mira qué bueno es Dios. Mira qué tan bueno es Dios, que se ha llevado nuestras enfermedades. Se las llevó en un madero. Fue clavado. Tuvo muerte, la más deshonrosa que puede existir o que ha existido. Y Él no le importó para que tú y yo tuviésemos sanidad. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no tenemos tanta sanidad? ¿Por qué razón, si el Señor establece que Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, por qué yo no soy sano? ¿Tú nunca se has preguntado eso? Yo sé que sí. Muchas veces, porque no hay fe. ¿Y sabe por qué no hay fe? Porque no creemos. ¿Y sabe por qué no creemos? Por la sencilla razón esta, mire, que no tenemos una comunión íntima con el Señor. Porque cuando usted tiene una intimidad con el Altísimo, usted le conoce. Y Él le conoce. ¿Usted cree que la hermana Rosa le va a colocar una inyección al señor que vive por allá, por los Claveles? ¿Cómo si ni siquiera lo conoce? Ni siquiera sabe quién es. Pero cuando ese señor venga y se haga amigo de la hermana Rosa y sepa ella que hay que colocar esa inyección, va y se la coloca. Eso sucede con nosotros. ¿Cómo sé yo que eso es verdad si ni siquiera leo la Biblia? Ni una hora leemos la Biblia. Ni una hora tenemos una comunión verdadera con el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Él y te tomó el Espíritu y derramaste tus lágrimas sintiendo el amor de Él? Seguimos, decimos que conocemos al Señor y que le amamos y nos la pasamos murmurando. Murmurando de la hermana, del hermano, murmurando del pastor, murmurando de los ancianos, de los diáconos, de la diaconisa, entre el mismo pueblo, la murmuración. ¿Usted cree que eso es comunión con Dios? ¿Usted cree que ahí está morando el Espíritu de Dios? No, porque yo pongo las manos sobre los enfermos y estos sanan. Sí, puede ser. Pero ¿qué sucederá en el día postrero? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y le dirán, Señor, pero en tu nombre yo fui y fundé 10 células y tuve con el pastor y ¿cómo se llama? Le echamos los demonios fuera y se sanaron 40,000 personas. ¿Te acordás de la campaña aquella? Pero no vas a entrar al reino de los cielos.
apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Y vuelvo y insisto. Porque Él es mi amigo. Él quiere ser tu amigo. Él está aquí y está diciendo: yo quiero que tú abras tu corazón para poder entrar yo en Él. Quiero tener una relación contigo. Ya no me esquives más. ¿Hasta cuándo tengo yo que perseguirte? ¿Hasta cuándo tengo yo que hablarte? ¿Cuándo vas a entender que yo lo que quiero es estar contigo? El tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Miremos qué estamos haciendo con nuestras vidas. En la primera carta de Pedro, en capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Pasaríamos toda una vida analizando todas las maravillas y milagros que el Señor ha hecho, y todavía nos cuesta creerle. Todavía nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta, Señor? Dios obra y hace milagros. Hoy, mañana, los hizo ayer y los va a seguir haciendo. Eso es para ti. Eso es para ti. Mira, por lo general siempre estamos como medio chucutos, como medio cojeando. Y nos acordamos del Señor cuando las cosas se ponen peores. Cuando creemos que ya el remedio se acaba. Pero eso no es así. Ya para concluir, permítame decirle algo, ¿no? Una pequeña historia. Dice que no hace mucho tiempo dos hermanos que vivían en granjas adyacentes, o sea, dos terrenos, eran vecinos, cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años. En cultivar juntos, hombro a hombro, compartiendo maquinaria e intercambiando cosechas y bienes en forma continua. Nunca habían tenido un problema, pero esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta llegar a hacer una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas sin hablarse. Una mañana siguiente llamó a la puerta de Luis. Al abrir la puerta encontró un hombre con unas herramientas de carpintero y le dijo: estoy buscando trabajo por estos días. Dijo el extraño: quizás si usted requiere de alguna pequeña reparación aquí en su granja y yo pueda hacer de ayuda en eso. Y le dijo Luis: sí, dale. Dijo el mayor de los hermanos: tengo un trabajo para ti. Mira, al otro lado del arroyo, ¿lo ves? Aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, mejor dicho, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su tractor y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero yo se la voy a hacer mejor. Ese me la paga. ¿Ve usted aquel montón de tablas y madera junto al granero? Quiero que me construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero verlo nunca más. El carpintero dijo: creo que comprendo su situación. Muéstreme dónde están los clavos y la pala para hacer los hoyos y los postes y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y se dejó su finca por el resto del día para ir por algunas cosas al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando, y al atardecer, cuando Luis regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo.
El granjero quedó con los ojos completamente abiertos, como dos faros de Volkswagen. No podía creer lo que estaba viendo. No había ninguna cerca. En su lugar había un puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una pieza de arte con todo y sus barandeles. En ese momento, su hermano menor vio desde la granja y abrazando a su hermano le dijo: eres un tipo, Luis. Mira que construiste este hermoso puente después de lo que yo te hice. Estaban en una reconciliación. Se habían reconciliado a través de ese puente. En ese momento, el carpintero se va y lo llama a Luis y le dice: epa, no te vayas, quédate con nosotros. Aún hay muchos proyectos que tengo para ti. El carpintero muy amablemente y muy sutil le dijo: hay muchos puentes que reparar. Hay muchos puentes que construir. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es el puente que nos puede llevar hacia el Padre eterno. Él es la salvación de este mundo. Nunca se te olvide que hay alguien que te está esperando con los brazos abiertos.